Hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos de máquinas de estados finitos que realizan aplicaciones reales. Lo primero que vamos a diseñar es una máquina de vending simplificada lógicamente que va a aceptar dos tipos de monedas, de 5 céntimos y de 10 céntimos, y esta máquina va a ser capaz de devolvernos cambio, así como de darnos el producto si ya hemos pagado el importe completo. Para ver cómo funciona una máquina de vending un poquito más completa, tengo aquí un vídeo. You're hungry, you never quite have the right coins for the snack you want. How does the machine know to send back anything fake? And keep track of how much you've paid? The machine deciphers coins with pinpoint accuracy. Light sensors measure the size, and electromagnets detect the metal type, identifying the coins in split seconds and sorting them into columns, diverting fakes to the reject chute. When change is due, the columns carefully release one coin at a time, tumbling into the chute. These 85 parts work together to count 15,000 coins a year and release your snack at the touch of a button. But when you're hungry, there's nothing more frustrating than your snack getting stuck. How do today's generation of vending machines make sure you get your treat every time? Hidden behind the keys. A computer orders one of 32 matchbox-sized motors to turn the spiral 360 degrees. As the snack falls, it breaks a line of 10 infrared beams. If nothing crosses the beams, the computer makes the coils turn again. With this ingenious technology, you'll always get your snack and never leave hungry. Ya habéis visto que combina lógicamente partes de diseño mecánico con partes de diseño electrónico y lógicamente pues aquí no vamos a detectar si la moneda es falsa o es auténtica, pero sí que vamos a tener un par de sensores que lo que harán es detectar cada uno de ellos el tipo de moneda. Fijaros que en el vídeo hemos visto que hay un diseño mecánico que dependiendo del tamaño de la moneda pues cae por un sitio o cae por el otro. Evidentemente eso no forma parte de esta asignatura, ya suponemos que a cada sensor le llega la moneda que toca y para simplificar pues tenemos monedas únicamente de 10 céntimos y de 5. Les llama el balbano dime y níquel, que si miráis cómo son las monedas americanas, pues el níquel es la moneda de 5 céntimos, el dime, la décima parte, es la moneda de 10 céntimos. Se supone que la soda vale 15 céntimos y lo que haremos pues será tener una máquina de estados que de alguna manera irá contando las monedas que hemos metido y si nos tiene que devolver cambio, pues nos devolverá el cambio y una vez hayamos pagado lo que toca, nos dará la lata de soda. Como entradas tenemos dos puertos, el PB0 y el PB1, uno para la moneda de 5 céntimos, otro para la de 10. Fijaros que cuando conduce, porque la luz pasa a través del espacio que hay vacío entre el fotodiodo y el receptor, pues el transistor satura, aquí tendríamos 0 voltios, no hay tensión a la entrada. En cambio, cuando la moneda está en medio, la moneda interrumpe el paso de corriente, no circula corriente por la base y entonces pues tendríamos que, al no bajar corriente por el colector, aquí en este punto tenemos la tensión de alimentación, ya que no cae tensión en esta resistencia. Entonces aquí lo que ha hecho es poner un comparador para decidir que si está por encima de 2 voltios damos 3,3 voltios, damos uno lógico, si está por debajo pues damos 0. Es un comparador como los que hemos visto en la electrónica analógica. Luego, por otra parte, el solenoide pues es parecido a lo que tenemos en nuestras casas cuando activamos el interfono para que se abra la puerta. Evidentemente, ese solenoide requiere más corriente de la que puede dar el microcontrolador, que ya sabemos que únicamente puede dar 8 miliamperios, pero con un 7406
podemos ampliar la corriente necesaria para activar este solenoide. Uno, para liberar monedas de cambio si es que nos tiene que devolver cambio la máquina, y otro para dar la lata de soda si es que ya hemos pagado el importe que toca. Entonces tendremos una función soda que lo que hará es dispensarnos la soda, activará el relé de la soda. Otra función cambio que lo que hará es darnos cambio cuando haya que devolver cambio, y haremos un diagrama de estados en el cual los estados los representaremos con un número que hará referencia a la cantidad de dinero que la persona ha puesto. El estado será el estado M y el W es un estado de espera, que será un tiempo que damos hasta que la moneda acaba de pasar. Entonces, el diagrama de estados es este. Inicialmente estamos en el estado 0, que quiere decir que no hemos visto todavía ninguna moneda que haya entrado a la máquina. Fijaros que la entrada de menos peso era la de 5 céntimos, la entrada de más peso era la de 10 céntimos, por tanto, con la combinación 0,1 quiere decir que ha entrado una moneda de 5. Por el diseño de la máquina, por el diseño mecánico, no pueden entrar dos monedas al mismo tiempo. Ya lo sabéis que cuando vais a comprar una tarjeta del metro o a una máquina de bebidas o de lo que sea, no podéis meter dos monedas a la vez, tiene que ser de una en una. Y esto es precisamente lo que pasa aquí. Fijaros que no hay ninguna transición con el 1,1 activo simultáneamente, porque solo vamos a tener que uno de los fotodetectores va a indicar que hay una moneda, o la de 5 o la de 10. Entonces, si hay la de 5, la entrada vale 0,1. Si vale 0,1, vamos a un estado de wait en el cual daremos un tiempo para que la moneda acabe de pasar. Luego, si quisiéramos sofisticar el diseño, pues podríamos hacer que además aquí comprobara si la moneda era buena o falsa en función de otro detector, que es lo que hemos visto en el vídeo, que lo hacía a partir del tipo de metal. Entonces, en el momento que la moneda ya ha acabado de pasar, que es lo que hace aquí, mientras hay moneda está en el estado de espera, y cuando ya ha acabado de pasar, el sensor nos pone un 0 en las dos entradas, en la del bit 0 y del bit 1. Entonces vamos a un estado en el cual memorizamos que tenemos 5 céntimos de saldo. Entonces, a partir de aquí podría ser que nos introdujera 5 céntimos más. Si introduce céntimos más, vamos al estado de espera de 10 y ahí finalmente al estado de memorizar 10. Si respecto al de 5, la moneda que introduce es la de 10, la entrada vale 1,0 y entonces iremos a un estado en el cual 5 que teníamos más 10 que nos acaban de introducir, vamos al estado 15. Entonces, fijaros que si habiendo recibido ya 10 me pone 10 más, voy a un estado de 20 y como la soda vale 15, me tiene que devolver 5 de cambio. Por tanto, del estado 20 sé que tengo que devolver 5. Aquí en este estado M20 activo la salida del cambio y a continuación voy al estado M15, descuento los 5 que he devuelto de cambio y activo la salida soda. Entonces, os podéis mirar el esquema este un poco con detalle. Tenéis una aplicación en la cual podéis ir poniendo monedas y hacer el seguimiento del grafo. Entonces, fijaros, inicialmente está en el estado 0. Apretamos la tecla de 5 céntimos, caen 5 céntimos, tarda un tiempo en pasar y entonces vamos al estado que hemos visto ya, tenemos almacenado 5 céntimos de saldo. Vuelve a poner 5 céntimos, vamos al de 10. Vuelve a poner 5 céntimos, vamos al de 15 y del de 15 no hay que devolver cambio, vamos directamente al que libera la lata, libera la soda. Vamos a volver a hacer otra simulación, empezamos en el 0, pone 5, vamos al estado de 5, añade 5 más, vamos al estado de 10, añade 10, 10 más 10, vamos al 20 y ahora lo que hace es en el siguiente estado libera 5 de cambio y a continuación libera la soda. Esto es importante comprender primero el funcionamiento para luego pues, poder ver cómo hay que hacer el programa. ¿Cómo hacemos el programa? Pues fijaros que aquí hemos definido dos tiempos de retraso que los usaremos con el SysTick. Los 10 milisegundos es el 800.000 que habíamos calculado que había que poner en el valor de carga del SysTick, y si queremos un retardo del doble, pues el número que hay que poner, en vez de 800.000, pues hay que poner 1.600.000.
Vamos a definir un acceso específico al puerto, uno para las monedas que estaban conectadas en el P0, P1, en el esquema eléctrico. Por tanto, si calculamos la dirección base más el offset del P0, P1, me da esta dirección de aquí. Para la soda es el PB0, el código de acceso al bit específico PB0 es este de aquí, y para el cambio definimos otro registro de acceso específico únicamente al PB1, que es el mismo puerto, pero cambiando el 4, que es el código del bit 0, por el 8, que es el código del bit 1. Vamos a inicializar la máquina de estados finitos, inicializamos el PLL para que sean 80 MHz de frecuencia de reloj, inicializamos el SysTick, activamos los relojes. ¿Qué relojes activamos? El del puerto B y el del puerto E, porque necesitamos dos puertos simultáneamente en este ejercicio. Damos un tiempo para que se acabe de activar el puerto mediante esta línea. Activamos que nosotros queremos funciones digitales, por tanto habilitamos el GPIO regular, entradas en PE1 y PE0, habilitamos el digital, deshabilitamos el analógico en las salidas que son del PB5, PB0, habilitamos el regular GPIO, salidas PB0, PB1, que son los dos solenoides, y habilitamos estas salidas en formato digital. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí lo que tenemos es el estado inicial. El soda valdrá 0 y el cambio valdrá 0. Fijaros que estos dos son registros de salida. Como son registros de salida de la soda y del cambio, inicialmente tengo que inicializarlo para que no dé latas gratis y para que no devuelva cambio sin que tenga que devolver cambio, lógicamente. Vamos a ver ahora las funciones. La función que hace la lectura de las monedas simplemente me devuelve coins, que coins es el registro de acceso específico al bit PE0, PE1, que me da los dos fotodetectores de las dos monedas posibles. Solenoide known es una función que fijaros que no hace nada. Esto lo hacemos por simetría, porque en cada estado vamos a poner que se active una función. Entonces, en aquellas funciones que no tiene que activar ninguna salida, ni de volver cambio, ni de dar soda, pues llamaremos a la función esta solenoide known. La función solenoide soda, fijaros cómo funciona. Primero activamos el solenoide, la soda la tenemos en el puerto PB0, damos 10 milisegundos y luego desactivamos. Por tanto, el solenoide está activado durante 10 milisegundos. ¿Y el cambio cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de forma parecida. Abrimos para que caiga la moneda durante 10 milisegundos y luego volvemos a cerrar. Lo veis, ¿no? Porque si dejáramos abierto permanentemente, pues irían cayendo latas, en este caso, o irían cayendo monedas, en este caso de aquí. Vamos a ver ahora que los estados, de forma parecida a lo que tenéis que hacer en la práctica 10, y estos ejercicios os van a venir muy bien, lo que hacemos es que los nombramos con letras, pero realmente para indexarlos, indexamos con números. Por tanto, el M0 será el 0, el W5 el 1, el M5 el 2, etc. Estamos haciendo una codificación de estados. Podríamos codificar con un orden distinto, pero este pues, es el orden que nos ha quedado resiguiendo el grafo. Entonces, fijaros que definimos aquí la estructura de la máquina de estados finitos, tiene 9 estados, que son los 9 que nos han salido en el grafo. Lo primero que ponemos, ¿qué es? Es la función de salida. Fijaros que la definición de un estado lo tenemos puesto aquí. Esto es como nos dice cómo es la estructura. La estructura estado. La estructura estado primero tiene una función que es la función de salida, luego tiene un campo que es el tiempo que estamos en ese estado y luego lo que tenemos es un array en el cual nosotros vamos a encontrar el estado futuro en función de la entrada y el estado actual. Entonces, fijaros que en los estados en los cuales nosotros simplemente vamos acumulando monedas o esperando a que el usuario meta todas las monedas, la función de salida es solenoide known, que es en la que no hace nada, no se activa ninguna salida. En el estado M15 es el estado en el cual
sabemos que ha introducido el importe exacto de 15 céntimos y por tanto activamos el solenoide que entregará la lata de soda. En el de espera, pues evidentemente nada, y en el M20 es el estado en el cual ha metido 20 céntimos, como el precio son 15, pues tendrá que devolver cambio y por tanto hay que llamar a la función solenoide change. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos son los estados futuros. Si en el estado 0 la entrada vale 0,0, vamos al M0. Si la entrada vale 0,1, vamos al W5. Si vale 1,0, vamos al W10. Y fijaros que si vale 1,1 no lo tenemos puesto porque nunca va a valer 1,1. Por tanto, solo tenemos 3 estados futuros. Marcos, Sí. una pregunta. Bueno, de la diapositiva anterior, lo que está recuadrado en rojo, Sí. ¿esto se pone siempre tal cual? Bueno, esto es simplemente cuando tú tienes el grafo, tú tienes que mirar qué información tienes en el grafo. Y, por ejemplo, pues tienes la función de salida en este caso, el tiempo de espera, y esto es lo que va dentro de tu definición de nodo. Esto es como si fuera la definición de cada una de las redondas estas. Entonces, si hubiera más salidas, aquí en el grafo que hubiéramos puesto más salidas, las tendríamos puesto en esta parte de aquí. Por ejemplo, en el semáforo, pues tenéis la información que va al semáforo de los peatones y la información que va al semáforo de los coches. Pues esos serían 2 valores. Vosotros, cuando hagáis la práctica 10, tenéis que extender lo que hicisteis, que no lo hicisteis porque ya estaba hecho, solo montasteis el hardware, en digital 2, en el semáforo de 2 intersecciones. 2 intersecciones tenía un puerto que iba a los 6 LEDs de los coches y ahora tendréis que añadir otra salida más, otro campo más aquí en la definición del estado, que será las luces de los peatones. Cuando dices otro campo, ¿te refieres Otra línea a más. las variables Sí, time? sí, Vale. sí. Vale, gracias. O sea, el primer campo es este que ponemos aquí entre llaves, ponemos el primer campo, es lo que hay antes de la primera coma, el segundo campo time es este de aquí, el tercer campo es este. Entonces, si yo aquí quisiera poner otro valor, pues si lo pongo en segundo lugar, lo tendría que intercalar aquí. Si lo pongo en tercero, lo tendría que intercalar aquí. Si lo pongo en último lugar, lo tendría que intercalar aquí. Lo puedo poner como quiera, pero tengo que decirle a C cómo es la estructura esta de cada estado. Esta primera línea es el estado M0, esta segunda es el estado W5 y cada estado consta de una serie de campos, que es la función que se activa al estar en ese estado como salida, el tiempo que estoy en el estado y los estados futuros. Entonces, I una pregunta, Marcos. Sí. En aquí tens 3, perquè en el grafo et surten 3 fletxes, no? O no? Sí, perquè l'entrada només pot tenir 3 valors diferents, que és 00, 10 i 01. Vale. L'1 no es dona mai. Vale. I no es dona mai per la naturalesa mecànica del problema de que no permet que hi hagin dues monedes simultàniament. O sigui, aquí no pots tenir un 1 i un 1 simultàniament perquè hi ha una part de disseny mecànic, que és el que hem vist al vídeo, que només deixa passar una moneda. I llavors o cau una moneda per aquí, o cau una moneda per aquí, o no cau cap moneda. Però no poden caure dues monedes perquè la ranura de la màquina no ho deixa fer. Ok. Entonces, el programa principal, como siempre, es muy sencillo. Inicializamos la máquina de estados finitos. Aquí dentro es donde tenemos la inicialización de los puertos. Esto es el estado final, inicial. Aquí definimos el estado S igual al M0. Entonces, el bucle infinito es el que hace de manera indefinida hasta que apaguemos la alimentación. While 1 siempre se cumple la condición de dentro del paréntesis, porque siempre va a valer 1. Lo que hace es llama a la función de salida. Esto es una cosa que nosotros no vamos a usar, esto es un poco más complicado. Fijaos que aquí hay un asterisco y luego hay una ampersand, esto es trabajar con punteros. Nosotros lo hacemos un poco más sencillo, pero es que tampoco vamos a llamar a una función. Pero bueno, la idea es prácticamente la misma. Es más potente porque podemos llamar a una función, nosotros no llamaremos una función, simplemente daremos el valor al puerto de manera parecida a como hicisteis en el semáforo de digital 2. A continuación llamamos el SysTick Wait con el tiempo de espera y el tiempo de espera en cada estado
lo tenemos modelado en el segundo campo, que es este de aquí. Entonces, en este caso, todos tienen el mismo tiempo, pero podría ser que los tiempos fueran distintos, que es lo que haréis en la práctica del semáforo. En amarillo está menos tiempo que en rojo o verde. A continuación leemos la entrada y para leer la entrada hemos hecho una función antes que nos devolvía los 2 bits de entrada, era la función coinim. Y a continuación actualizamos el estado. El estado actual es, el estado futuro es la máquina de estados finitos del estado actual, el valor actual de la S, punto next, que es el campo que nos define el siguiente estado y eso dependerá de la entrada. O sea, simplemente de estas 3 posibilidades escogeremos una y la escogeremos en función de si input vale 0, 0, que es esta columna de aquí, si vale 0, 1 o si vale 1, 0. Bueno, pues esto es todo el ejemplo de la máquina de estados finitos para hacer una máquina de vending. Ya veis que lo que estamos haciendo en esta asignatura, aunque puedan parecer juguetes, en realidad se pueden hacer aplicaciones complejas y sistemas que realmente funcionan y se podrían comercializar. Vamos a ver ahora otro ejemplo, que es el ejemplo de un robot. Entonces, este es un robot seguidor de líneas. Podría parecer también pues, que esto es una cosa recreativa para jugar, pero os voy a poner aquí otro vídeo que tengo puesto, que es un robot un poco distinto. Fijaros que es un robot que de alguna manera tiene como una especie de aspirador que eso succionando hace que se quede pegado al cristal y luego lo que tiene pues es un algoritmo que mientras no detecte un tope se va moviendo y cuando detecta un tope pues se mueve para esquivar ese obstáculo. Entonces, evidentemente, este tipo de diseño pues, es interesante, por ejemplo, para alturas a las cuales no tienes acceso, por ejemplo, para limpiar cristales por fuera. Ahora, últimamente, está muy de moda hacer edificios con grandes ventanales y desde dentro no tenemos acceso, pues que haya huecos a limpiar la parte de fuera. Entonces, fijaros que el robot este lleva un cable de seguridad. Ese hilo que cuelga es el cable de alimentación, pero hay la posibilidad de poner un cable de seguridad. El robot este que vamos a ver ahora, seguidor de líneas, no es bien como el que hemos visto en este vídeo, pero luego veremos un seguidor que lo que hace es detectar unos topes y moverse para esquivar esos topes. Eso sería más parecido a lo del vídeo. Lo veremos en los tutores paso a paso. Entonces, este ejemplo que os voy a poner ahora es un ejemplo que estuvo, si no recuerdo mal, en el examen del año pasado y que lo tenéis en los cuestionarios. Se trata de construir un robot que resigue una línea y este robot tiene 2 sensores. Estos 2 sensores lo que hacen es emitir una luz infrarroja y entonces si está dentro de la línea recibe el rebote. Como tiene 2 sensores, si recibe la luz de los 2 sensores quiere decir que está centrado. Si realmente el robot estuviera desviado hacia un lado y solo recibiera un sensor sí y el otro no, porque el otro queda fuera, pues sabiendo el sensor que está dentro y el que está fuera, sabemos pues, que se ha perdido el de la izquierda, que hay que moverlo hacia la derecha para que recupere la pista. Y al revés. Si recibe el sensor de la izquierda y no recibe el de la derecha, sabemos que nos hemos salido por la derecha y que lo que hay que hacer es moverse hacia la izquierda. Es un poco parecido al ejemplo que habíamos visto en Digital 2 del aterrizaje de un avión en una pista con 2 sensores, si lo recordáis. Entonces, aquí lo que tenemos son 2 ruedas, la rueda izquierda y la rueda derecha, por tanto, estos son salidas. Las salidas son PF2, PF1, que van a las ruedas, que son 2 motores, cada motor mueve una rueda, y como entradas, pues tenemos estos 2 sensores que miden el rebote sobre la cinta reflectante. El PF0
es el sensor de la izquierda, y el PF4 el sensor de la derecha. ¿Cómo hacemos para mover los motores? Pues evidentemente nuestro microcontrolador solo puede dar 8 miliamperios. 8 miliamperios no es suficiente para mover un motor, y entonces lo que hacemos es poner un transistor que a partir de esa corriente base pues consigue una corriente mayor suficiente para mover el robot. Entonces, situaciones que nosotros podemos tener, pues si los dos motores están encendidos, si el PF1 y el PF2 están encendidos, si se mueven los dos motores, entonces el robot irá recto. Si solo está encendido el motor izquierdo, entonces el robot se moverá hacia la derecha. Y si solo está encendido el motor derecho, se moverá a la izquierda. Como ya sé de cada año que os cuesta ver esto, pues hice una especie de vídeo. Bueno, fijaros que es una cosa tan tontorrona como coger la caja de la placa Texas y aplicarle una fuerza. Si yo le aplico una fuerza a la izquierda, se me mueve hacia la derecha. Si le aplico la fuerza a la derecha, pues se me mueve hacia la izquierda. Entonces, por eso, realmente lo activamos el motor del lado opuesto hacia donde queremos que se mueva. Por tanto, si los dos motores están en funcionamiento, se moverá recto. Si solo está en funcionamiento el motor de la izquierda, se moverá hacia la derecha. Es lo que hemos visto en el vídeo. Si alguna vez dudáis, pues ya veis que es fácil. Cogéis cualquier objeto y probáis a empujarle, darle un empujoncito por un lado o por el otro. Y si es el motor de la derecha, entonces gira hacia la izquierda. Entonces nos dicen que el puerto PF1 controla el motor izquierdo, fijaros, PF1 controlado al izquierdo, y PF2 controla el derecho. Esto es un criterio del diseñador, lo podríamos haber hecho de otra manera, podríamos haber puesto cruzado, no tiene ni ventaja ni inconveniente, pero luego hay que ser coherente con el diseño que hayamos hecho. Entonces, ¿cómo funciona el seguidor de líneas? Aquí os he puesto pues, un producto comercial que podéis encontrar. Hay un diodo emisor y un diodo reflector. Entonces, si la línea esta es blanca, entonces recibirás el rebote de la línea en el diodo receptor. De alguna manera es parecido a lo de la moneda de antes. Tenemos aquí el fotodiodo emisor y el fotodiodo receptor, y luego ponemos un comparador para decidir pues, si hay línea o no hay línea. Cuando compramos un producto comercial, fijaros que aquí hay un pequeño chip. Este chip ya lleva el comparador dentro, por lo tanto, aquí ya lo tenemos todo integrado en una única plaquita. Y además este potenciómetro pues seguramente nos permite ajustar cuál es el valor de comparación. Entonces, fijaros que aquí solo hay 3 terminales, que son la alimentación, el GND y la salida que nosotros metemos en la placa Texas, pues son estos, ¿no? El GND, el VCC y la salida que metemos en la placa. Entonces, pondríamos 2 dispositivos de estos, cada uno a uno de los 2 lados del coche, y lo que haríamos que es, si PF4 y PF0 los dos valen 0, ¿qué quiere decir? No hay rebote de línea, no recibimos nada, quiere decir que estamos totalmente perdidos, estamos fuera de línea. Lógicamente estos robots que siguen líneas, o tienes un algoritmo para que detecte automáticamente la línea haciendo un barrido, o simplemente, que es lo más habitual, lo pones tú sobre la línea, lo pones centrado para que pille los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si... Una pregunta, Marcos. Sí. O sea que cada sensor de estos sería una plaquita de estas, ¿no? Tendríamos 2 Sí, placas. exacto. Estas 2 cosas aquí que he puesto como 2 ojos, esta cosa de aquí, esto sería una plaquita de estas, y este de aquí sería otra plaquita de estas. O visto de otra manera, todo esto de aquí. Todo esto de aquí es una placa de estas, y todo esto de aquí abajo es otra placa de estas. Entonces, si los dos me dan 0, quiere decir que estoy fuera de la pista. Si resulta que el PF4 vale 0 y el PF0 vale 1, que el PF4 valga 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo tengo inclinado así, ¿no? El PF0 vale 1, quiere decir que está dentro de la pista, y el PF4 vale 0, quiere decir que está fuera de la pista. Quiere decir que estoy girado hacia la derecha para recuperar la pista hacia donde me tengo que mover.
me tengo que mover hacia la izquierda, ¿no? Estamos perdidos hacia la derecha, tenemos que moverlos hacia la izquierda. Y al revés. Si tengo el coche en esta posición de tal manera que el PF4 recibe y el PF0 no recibe, quiere decir que estoy salido hacia la izquierda y para corregir tengo que mover hacia la derecha. Por tanto, podemos hacer un grafo en el cual, si yo estoy centrado, lo que hago es que la salida vale 1 en los dos motores y sigo avanzando, sigo tirando millas. Si resulta que estoy salido hacia la izquierda, entonces tengo que girar hacia la derecha, que es esta situación de aquí. El PF0, 0 quiere decir que he perdido el sensor de la izquierda, tengo que moverme hacia la derecha. Si estoy con el PF4 a 0, quiere decir que me he perdido hacia la derecha, tengo que girar hacia la izquierda. Son estos tres opciones que tengo aquí. Cada opción de ellas da lugar a un estado. Estado centrado, la salida es activo los dos motores. Ojo que fijaros que los motores es el PF1 y el PF2. Y aquí, tal como lo tengo representado directamente estos dos valores. Por tanto, lo que tengo es estos dos valores desplazados una posición a la derecha. Cuando pongo aquí 1, 1 para activar los dos y digo que esto es un 3, es porque lo he desplazado una posición a la derecha. En realidad, el 1, 1 es un 6, lo veis, ¿no? 1, 1, 0 sería el 6. Si yo aquí he puesto un 3, es porque realmente lo que he representado aquí debajo es la salida desplazada un bit hacia la derecha. Desplazar un bit a la derecha, este viene a la posición del P0 y este viene a la posición del B1. Entonces, si recordamos lo que hemos dicho antes de cómo había que mover las ruedas, si yo quiero girar a la izquierda, tengo que activar el PF2 y no activar el PF1. Y si quiero girar a la derecha, tengo que activar el PF1 y no activar el PF2, que son estos códigos de aquí que yo tengo que mandar a la salida de mi puerto. Pero aquí lo he escrito desplazado una posición a la derecha para que me cuadre con los bits de 0, B1. Por tanto, si yo hago la leyenda del grafo, aquí la parte de salida tengo PF2, PF1 y la transición de un estado a otro viene con el PF4, PF0, que son estos dos sensores de aquí de la cabeza del robot. Entonces, aquí nuevamente lo que hacemos es definir cómo es un estado. El estado tiene una salida, esta salida son 2 bits, tengo un retraso que es el tiempo que estoy en el estado y tengo el estado futuro. Y el estado futuro, pues aquí sí que, como tengo la combinación 00, 01, 10 y 11, pues tengo 4 valores posibles en función de los 4 valores de la entrada. Los estados les he llamado centro, izquierda y derecha para que me sea más fácil interpretar lo que pasa en cada uno de ellos, pero realmente en C los vamos a codificar con un número. Por tanto, codificaremos el 0, el 1 y el 2. Entonces, tengo aquí la salida, tengo el tiempo que permanece en el estado y tengo el estado futuro en función del estado actual, que es la línea, y la entrada, este sería el valor para entrada 00, 01, 10 y 11. Como siempre, en el programa principal, una parte de inicialización primero, de inicializar los puertos, inicializar el SysTick, definir cuál es el estado inicial y a partir de aquí el bucle infinito. Calculo la salida la tengo dentro de la matriz que me define la máquina de estados finitos, en el estado actual, que es el S, llamo a la función que activa la salida pasándole el valor de salida, hago el retraso con el SysTick wait, leo la entrada de los dos sensores y entonces el estado futuro será la máquina de estados finitos del estado actual, punto, estado siguiente en función de el valor de la entrada. Esto siempre es lo mismo, ya veis que el programa principal realmente
siempre es lo que menos cuesta. De hecho, en la práctica 10 veréis que esta parte prácticamente no os va a costar nada. La dificultad la vais a tener en rellenar esta matriz, porque es una matriz más compleja, porque tenemos más entradas y porque tenemos más estados posibles. La inicialización de los puertos, pues simplemente encendemos el reloj del puerto F. En este ejemplo solo estamos usando el puerto F. Damos tiempo para que se encienda, desbloqueamos el puerto, permitimos cambios en los pines que vamos a usar, que son del 4 al 0. Deshabilitamos el analógico porque vamos a trabajar todo en digital. Lo mismo con el PCTL, definimos el 0 y el 4 como entrada y el 3 y el 1 como salida. Desactivamos la función alternativa, vamos a usar la función regular, la normal. Activamos resistencias de pull-up para el PC0 y el PC4, que son las entradas, y habilitamos el Digital Enable en esos 4 pins que vamos a usar, 2 de entrada, 2 de salida. Si aquí tenemos una parte también interesante que es importante que entendáis, si queremos mirar los valores de los switches o las entradas las tenemos en el PC0 y el PC4. Entonces, si yo hago una dirección específica para poder leer únicamente el PC0 y el PC4, pues tengo que poner la dirección base del puerto F, que es esta de aquí, y luego ir a la tablita que me dice cuál es el offset para poder acceder al bit 0 y al bit 4. Para el bit 0 es el 4, para el bit 4 es el 40. La suma de estos dos me da 44. 44 más la dirección base me da que mi dirección es esta de aquí. Esto en general creo que ya lo habéis cogido bastante bien. Luego viene el tema de los switches, que esto, la lectura, es lo que teníais en uno de los ejercicios del examen. Fijaros que si yo quiero coger el bit 0, el PC0, para borrar todos los otros, pues lo que hago es que de esa entrada lo multiplico por una máscara que únicamente vale 1 el bit de menos peso. Entonces, si yo tengo PF0, bueno, vamos, PF7, PF6, PF5, PF4, PF3, PF2, PF1, y PC0, si yo multiplico por una máscara que únicamente vale 1 este bit, pues lo que hago es quedarme con el PC0. Si yo multiplico por una máscara que vale 2, pero previamente la entrada la he desplazado 3 posiciones a la derecha, fijaros que el PC4, al desplazarla 1, 2 y 3 posiciones, me viene a la posición del PC1. Y la posición del PC1 al multiplicar por el 1, 0, que en hexadecimal es el 0,2, pues esta parte de aquí me está cogiendo el PC4 y esta parte de aquí me está cogiendo el PC0. Entonces, fijaros que el PC0 puede valer 0, puede valer 1 y el PC4 puede valer 0, puede valer 1. Por tanto, si miráramos los valores posibles que me puede retornar esta función, pues son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Es lo mismo que ya hicisteis en uno de los ejercicios del examen primero. Esto por lo que hace referencia a la parte de entrada. Esto es la función de entrada. Vamos a ver ahora la parte de salida. La parte de salida tiene 2 motores y podemos hacer que los 2 motores estén activados, con lo cual se mueve hacia adelante, que solo esté activado uno, con lo cual se moverá hacia un lado o hacia otro. Entonces, a partir de los puertos, sabemos que queremos el PC2 y el PC1, el 2 y el 1, fijaros, si venimos aquí a la tabla, el BIAS es 10 y 8. 10 más 8 son 18, por tanto, respecto a la dirección base, le sumamos un offset de 18. Entonces, fijaros lo que había dicho antes. Nosotros aquí hemos memorizado los valores de los bits, el 1, el 2 y el 3, estos valores de salida, son estos valores que hemos puesto aquí, el 1, el 2 y el 3, pero realmente son los bits B0, B1. Y yo lo que quiero enviar a la salida no es el bit B0, B1,
sino que lo que quiero enviar es el PF1, que es el bit 1 y el bit 2. Por tanto, lo que tengo que hacer es desplazarlo una posición a la izquierda. Yo los he memorizado en mi matriz como B0, B1. Al desplazarlos, esto quiere decir desplazar hacia la izquierda, fijaros que indica hacia la izquierda la flecha una posición, entonces se me convierte en el B2, B1, que es realmente lo que yo necesito mandar a la salida, porque las salidas las tengo conectadas al PF2 y PF1. ¿Lo veis, no? Vamos a ver ahora la última parte de la clase teórica de hoy. Cuando acabemos esto, pues ya tendremos tiempo. Marcos, Sí, antes de pasar a este punto de la diapositiva anterior, sí. si tú, por ejemplo, tienes el 0,1 y tienes que desplazarlo hacia la izquierda, ¿cómo sabes el nuevo bit 1 qué será, si 0 o 1? Es que lo que desplazas es el registro. Esto es como el Shift Arithmetic y el Shift Logic que nosotros vimos en Digital 2. Tú lo que desplazas es el registro y entonces el valor de dentro será el valor que sea. Entonces tú tienes aquí el número que desplazas, que es la X, que habíamos visto en el Shift Logic, y tienes la Y, que es este de aquí, que es la cantidad de posiciones que desplazas. Entonces, más que hacerlo con un signo, como hacíamos en Digital 2, de poner signo positivo y negativo, lo que hacemos es o desplazar a la izquierda o desplazar a la derecha. Vale. Bueno, vamos a ver el tema de los motores paso a paso. Los motores se pueden valorar o se pueden comparar, se pueden medir de alguna manera a partir de la velocidad máxima de giro, que la podemos medir en revoluciones por minuto, pero también a partir de la capacidad que tiene de mover cosas, a partir del par motor. Además, pues también se podría mirar la eficiencia en la cual el motor es capaz de traducir energía eléctrica en energía mecánica. Pero aquí nosotros, más que mirar motores que sean muy eficientes, que tengan una gran velocidad de giro y que tengan un gran par, no vamos a tener esto en el caso de los motores paso a paso, sino que lo que vamos a tener es una gran capacidad de posicionamiento. Vamos a tener una muy buena capacidad de posicionamiento y además el interface para conectar este motor es intrínsecamente digital, por lo cual los microcontroladores son la opción más válida, más utilizada para estos motores paso a paso, que se mueven a base de pasos. Entonces, estos motores los vamos a encontrar, pues, por ejemplo, en impresoras o en dispositivos CNC que necesitan un muy buen posicionamiento. Este es un vídeo que hice, bueno, pues justo antes del confinamiento, seguramente os suena el laboratorio, ¿no? Fijaros que el motor le puse bastante retraso entre estados, se mueve muy poco a poco, pero fijaros que está chupando muchísima corriente, no está moviendo ninguna carga y chupa 1/4 de amperio. Y si le pongo 10 voltios, cosa que no hay que hacer, pero que soporta, pues todavía chupa más corriente, chupa muchísima corriente. Por tanto, desde el punto de vista de eficiencia, no son demasiado buenos. Este motor, en principio, tiene que funcionar a 5 voltios, pero si le dais menos tensión, también es capaz de funcionar. Cuanta más tensión se le da, también más consume y más se calienta. Otra de las características de estos motores es que se calientan mucho. Vamos a ver cómo funcionan estos motores. Estos motores, para que puedan girar, hay que darles una secuencia ordenada de números. Hay que darle un patrón concreto. En concreto, en el motor que tenemos aquí de ejemplo, con motores de otros fabricantes, las secuencias pueden ser distintas. Este motor tiene 4 bornes y aquí hay que darle la secuencia 5, 6, 10, 9, 5, 6, 10, 9 y entonces irá girando siempre en el mismo sentido. Si yo cambio el orden de la secuencia y le doy 5, 9, 10, 6, 5, 9, 10, 6, si recorro la secuencia en orden inverso, que es esta que tenemos aquí abajo, el motor girará en sentido opuesto. Entonces, el motor, cada vez que se pasa de un estado a otro, fijaros que aquí yo, para moverlo, necesito una máquina de estados finitos. En cada estado le pongo la combinación que toca. En el caso de este motor, primero la 5, luego la 6, luego la 10, luego la 9.
cada vez que transiciono de uno a otro, en el caso de este motor, resulta que el motor avanza 45 grados. Si avanza 45 grados, quiere decir que para avanzar una vuelta completa, que son 360 grados, necesito 8 valores de salida, necesito 2 veces esta secuencia. Entonces, si hay un retraso entre un estado y otro de 1 segundo, porque yo lo he fijado aquí, en el tiempo del system wait, he puesto que esté en cada combinación de salida 1 segundo, quiere decir que hará una vuelta cada 8 segundos, porque para completar una vuelta necesito 8 ciclos de estos, 8 estados, y cada estado tarda 1 segundo, pues necesitará 8 segundos para hacer una vuelta completa. Como 1 minuto tiene 60 segundos, en 60 segundos, a razón de una vuelta cada 8 segundos, pues hará 7,5. Por tanto, este motor giraría a 7,5 revoluciones por minuto. Entonces, con la secuencia, cuando la entrada vale 1, hace la secuencia 5, 6, 10, 9 y luego vuelve 5, 6, 10, 9 y en sentido opuesto, pues hace la secuencia 9, 10, 10, 9, 10, 6, 5, 9, 10, 6, 5. Gira al revés. Aquí, para controlar que mueva en un sentido u otro, tenemos los bits PD7 y PD6 y las salidas que van hacia el motor, necesito 4 salidas, serán del PD0 al PD3. Defino el estado, en cada estado yo tengo un valor de salida, tengo un tiempo que va a permanecer, que es el tiempo que está en el estado, que le llamamos delay en este caso, y el estado futuro, que será en función del estado actual, pues como tengo 4 estados, tengo 4 opciones. Entonces, el estado S5, S6, S10, S9 son los 4 estados y cada estado, a partir de cada estado, pues irá a la secuencia que toca en función del valor de la entrada. Es simplemente traducir este grafo que tengo aquí a matriz. De esto tenéis algún ejercicio en LT10. Por otra parte, también hacemos un acceso bit específica addressing a las 4 bits de salida y a los 2 bits de entrada. Configuramos el puerto, encendemos el reloj del puerto D, activamos función digital y fijaros que aquí, como la entrada es el PD7 y el PD6, lo hemos definido aquí, PD7, PD6 son las entradas de los switches. Para desplazarlo a la posición del B0, B1, tengo que moverlo 6 posiciones. El 6 desplazado 6 posiciones viene al B0 y el 7 desplazado 6 posiciones viene a parar al B1. Entonces, en la matriz realmente fijaros que yo aquí siempre estoy indexando con el 00, 01, 10, 11. Por eso no puedo indexar directamente con el PD7, PD6, porque no está en el valor de estas posiciones del B6 y B7. Están las posiciones del B1, B0. Pero si lo desplazo 6 posiciones a la derecha, entonces ya tengo que me va a funcionar el seleccionar dentro de la matriz, en la posición 0, 1, 2, 3. Un ejercicio sencillo es imaginaros que queremos hacer que rote a 30 revoluciones por minuto. Pues 30 revoluciones por minuto, si antes teníamos 7,5, es 4 veces más, porque 4 por 7,5 da 30. Si yo quiero que esto gire 4 veces más rápido, ¿cómo lo haré? Pues en este grafo que yo aquí he dicho que estuviera 1 segundo esperando, pues para que vaya 4 veces más rápido tendrá que estar la cuarta parte. Este tiempo tendrían que ser 250 milisegundos, un cuarto de segundo. Entonces va a girar 4 veces más rápido. También en estos motores hay que tener presente que hay un límite y si quieres forzar a que gire todo lo rápido que pueda, llega un momento que ya el motor no se mueve porque no puede girar tan rápido. Entonces tenemos motores también paso a paso que pueden tener más par, pero cuanto más par y cuanto más peso tiene que mover, pues también va a consumir más corriente. La ventaja de estos motores es sobre todo
que es muy fácil controlar la posición y la velocidad de una manera en lazo abierto. O sea, no hay que tener ningún sensor que mire a ver cómo se está moviendo para corregir. Entonces, aunque el motor es más caro que los motores de continua, te ahorras lo que es el control. Y al ahorrarte el control, en balance sale más barato que utilizar un motor de continua con control de posicionamiento. Entonces, lo que os decía, se utilizan como cabezales de impresión en los discos magnéticos para posicionar el cabezal, en robots de alta precisión, etc. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona en que tiene una serie de devanados y entonces hay dos pares de devanados, el A y el B. Y hay que poner el código que toca para orientar unos imanes que tiene internamente. Entonces, fijaros que si yo tengo aquí un imán y yo hago que pase corriente adecuada por estos 4 pares, pues lo que voy a conseguir es que el imán se me oriente y a fase de orientarlo, porque le voy cambiando la corriente que circula por estos 4 devanados, pues el imán se irá orientando y irá rotando 45 grados, 45 grados. O 90 grados en este caso de aquí del ejemplo. Entonces tenemos un vídeo o, si no, una aplicación también para que lo veáis, que es este ejemplo de aquí, es la aplicación. Fijaros que esto me permite moverme en sentido clockwise, ¿qué quiere decir? Sentido del reloj, sentido horario. Y CC quiere decir counterclockwise, sentido antihorario. Entonces, fijaros que si yo doy tensión aquí en estos dos devanados, pues esto se me alinea con el polo sur y estos dos de aquí se me alinean con el polo norte. Entonces, si avanzo una posición, tengo que hacer que el código valga este nuevo valor para que me pase a tener aquí el rojo que se me alinea con el azul y el rojo del imán se le alinea con el azul de los devanados. Avanzamos otra posición más y lo que hemos hecho ha sido desplazar para que ahora el sur venga aquí y el norte venga allí. Entonces, fijaros que en base a ir moviendo, yo lo que consigo es que el motor vaya girando. Y si lo que hago es que la secuencia la muevo al revés, le doy al counterclockwise, lo que hago es que el motor gire al revés. Pues fijaros que estos números que tengo que poner aquí abajo para que gire en uno u otro sentido es la secuencia que yo tengo que enviar por los 4 puertos de salida hacia mi motor. Entonces, para enviar señales de este estilo, el microcontrolador pues, es una interficie magnífica. Entonces, hay varios tipos. Hay de bipolares. Los bipolares tienen 4 hilos. Fijaros, aquí tengo un motor y aquí tengo otro. Este motor va a la rueda derecha con los puertos PB4 a PB7 y este motor de aquí va a la rueda izquierda con los puertos PB0 a PB3. Entonces, tengo 4 cables en este motor. Fijaros que había un problema de compatibilidad de la placa Texas con booster packs antiguos y eso hace que haya algunas resistencias de 0 ohms que son cortocircuitos, de tal manera que el PD0 está cortocircuitado con el PB6, el PD1 con el PB7 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero utilizar estos puertos de manera separada, el PD y el PB, pues lo que tengo que hacer es eliminar esas resistencias. Si vosotros hicierais un diseño, también lo que podéis hacer es usar otro puerto, que no sea el puerto B, y entonces ya no haría falta eliminar esas resistencias, pero es bueno que sepáis. Entonces, hay otros motores que son unipolares, y los unipolares, fijaros que llevan una conexión aquí a VCC. Llevan normalmente o 5 o 6 cables. El anterior solo tenía 4 y este pues o tiene 1 o tiene un par más. Entonces, fijaros que del puerto B, si yo miro estos 8 bits me forman un dígito hexadecimal. El dígito de menos peso, el H0, es el que controla la L, la rueda izquierda, ¿lo veis? Y el PB4 a PB7 controla la rueda derecha, porque lo dice aquí que es la derecha. Por tanto, estos 2 dígitos hexadecimales en realidad es R y L. Lo digo porque puede generar un poco de confusión que hemos puesto la derecha y luego la izquierda.
esto el diseñador lo puede poner como quiera. Por otra parte, a la entrada tenemos el PE1 y el PB0, que fijaros que tal como está conectado, le interpretamos que el PE0 es el derecho y el PE1 es el izquierdo. Por tanto, los bits B1, B0 son left y right de la entrada y estos de aquí pues son los de la salida. Yo tendré 2 entradas y 8 bits de salida. Entonces vamos a ver cómo es la máquina de estados finitos. Y esto os vendrá bien también para algún ET, algún ejercicio que algunas personas ya habéis intentado hacer y, lógicamente, sin haber visto esta explicación era complicado. Entonces, si yo lo que quiero es que vaya hacia adelante, va hacia adelante con la secuencia 0, 0. Pues, por ejemplo, la secuencia ¿cuál era? 5, 6, el 10, que el 10 en hexadecimal, ¿qué es? Es una A. Por tanto, 5, 6, A, 9. Entonces, fijaros que cada uno de estos números es una rueda, es la izquierda y la derecha. Entonces, si las dos ruedas llevan el mismo sentido, se va a mover hacia adelante. Entonces, si los pulsadores valen 1, 1, entonces la secuencia será la misma, pero en orden inverso, con lo cual lo que haremos será que se mueva hacia atrás. Entonces, realmente las entradas aquí, ¿de qué dependen? Las entradas aquí son topes. Este es un ejemplo en el cual los sensores lo que hacen es detectar si has llegado a un tope. Sería, por ejemplo, pues el caso del robot que hemos visto antes, que limpiaba cristales. Se va moviendo y va avanzando hasta que detecta un tope, que ha llegado al final del cristal. Entonces se mueve en sentido contrario para evitar el tope. Entonces, si se mueve hacia la derecha, fijaros que hay una de las secuencias que es la misma, es 5, 9, A, 6. Y la otra está cambiada de orden, es 5, 6, A, 9. Y en el ejemplo de la izquierda es al revés. Hay una que va en sentido opuesto a la otra y además en sentido opuesto al caso derecho. Entonces, como esto también cuesta bastante de otros años de ver, normalmente lo hacía con las manos, pero antes he hecho un dibujito. Fijaros que yo tengo 2 ruedas y las 2 ruedas se mueven de manera independiente. Esto no es como vuestro coche, que las 2 ruedas se mueven de la misma manera. Entonces, si la rueda L avanza hacia adelante y la R avanza hacia atrás, ¿cuál es el resultado neto? Pues fijaros que este eje se me mueve hacia allá, va a girar a la derecha. En cambio, si la rueda izquierda se mueve hacia atrás y la derecha se mueve hacia adelante, el efecto va a ser que este eje me va a venir hacia abajo, me va a girar hacia la izquierda. Y lógicamente, pues puedo hacer que las 2 ruedas se muevan hacia adelante o que las 2 ruedas se muevan hacia atrás. Por tanto, ya veis que la manera de girar es darle una secuencia distinta a cada una de las ruedas. Pues eso es precisamente lo que tenemos aquí. Para ir hacia adelante o hacia atrás, las 2 ruedas tienen la misma secuencia. Para girar a izquierda o girar a derecha, cada una de las ruedas tiene la secuencia en orden opuesto a la otra. Por otra parte, fijaros aquí también que una vez iniciada la secuencia, pues hasta que no retornas al estado 0, no cambia de secuencia. ¿Lo veis, no? Cuando estáis en el estado 4, aunque cambie lo que pasa con los topes, acaba de hacer el ciclo y entonces ya a partir del S0, entonces sí que decide si va adelante, atrás, si va a izquierda o si va a derecha. Pues lo que hay que hacer es lo de siempre. Cogemos el grafo y miramos a ver cómo es cada estado, y cada estado lo que tenemos es primero la salida del estado, que son 2 dígitos hexadecimales. Tenemos el tiempo de espera en el estado y tenemos el estado futuro. Lo codificamos en una matriz. Teníamos ahí los estados que teníamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 estados. Por tanto, aquí tenemos, ¿cuántos estados? 10. Lo que tenemos aquí entre corchetes es el número de estados y cada estado pues tiene su codificación. No está de más poner comentarios indicando qué es lo que hace en cada estado. Entonces, las entradas también, pues sabemos que 0, 0 quiere decir que no choca por ninguno de los dos lados, 0, 1 quiere decir que ha detectado un tope a la derecha, 0, 2 que ha detectado un tope a la izquierda y 0, 3 quiere decir que topa por los dos lados, por lo tanto lo que tiene que hacer es un cambio de sentido. Configuramos los puertos en digital siempre, en todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora, siempre trabajamos en digital. Fijaros que como usamos 8 bits
del puerto B y 2 bits del puerto E, pues necesitamos 2 funciones de inicialización. Podríamos haber hecho una, pero aquí está hecho con 2. Una para el puerto B y otra para el E. Y cada función enciende el reloj. Fijaros aquí un ejemplo muy bonito de por qué es importante hacer las cosas de manera amigable. Imaginaros que yo aquí enciendo el puerto B de manera no amigable, no pongo esta línea de aquí, la OR, y aquí enciendo el puerto E. Bueno, pues cuando yo encendiera el puerto E, apagaría el puerto B. La manera de que al encender el puerto E, después a posteriori del B, no me lo apague, es porque lo estoy haciendo de manera amigable, estoy respetando el valor que había. Si yo aquí no pusiera esta barra, aquí encendería el puerto E y apagaría el B, con lo cual no funcionaría. Bueno, pues el programa es como siempre, antes del bucle infinito, antes del while, lo que hacemos es llamar la inicialización del PLL para configurar la frecuencia de reloj, inicializar el SysTick para los retrasos, llamar a la inicialización del puerto B y del puerto E, definir el estado inicial, que será el estado 0, y el bucle infinito, que siempre hace lo mismo. Mandamos al puerto B, que es el puerto de salida, el valor de salida que tenemos en ese estado. Hacemos el tiempo de espera de ese estado, que lo tenemos memorizado en el campo wait, y ese es el valor que le pasamos al SysTick wait. Leemos la entrada y la entrada le aplicamos una máscara para eliminar los bits que no queremos, y a continuación lo que hacemos es cambiar de estado. Y para cambiar de estado, pues simplemente máquina de estados finitos del estado actual, vamos a buscar el estado futuro y el estado próximo en función de la entrada actual.